Hola, hola, hola. Ahí está. Ok. Uy. Está iniciando. Va a dar un momentito. Y entonces, vista galería. Ok. Semblanza, ¿tú haces algo? Sí, quedamos de que me lo iban a enviar en algún momentillo para yo ¿O nos incluirla, ¿no? autopresentamos? No. No. Yo creo que lo que suena muy bien usualmente es que mientras está la conversación, está el súper. Carmen Madrid, escritora, contacto de trayectoria, actriz de no sé qué, ¿no? Guillermo Ríos, ¿no? Vale. Entonces, va por ahí. Ahí voy yo, ¿vale? Sí. Para la Coordinación Nacional de Literatura, uno de los ejes fundamentales es promover a los diversos autores que conforman el mapa literario actual, el cual se transforma continuamente y abarca una multiplicidad de géneros y formatos a partir de los cuales se expresa la palabra escrita. El guión pertenece a esta multiplicidad. Los guionistas han encontrado vías para cautivar a un público que los reconoce como autores indispensables de nuestro imaginario actual. Grandes literatos nacionales como Villaurrutia, en cuya sede virtual nos encontramos, así como Revueltas, Vicens y tantos otros, han explorado el guión con gran éxito. La pregunta sobre si el guión es o no literatura es la columna de este ciclo iniciado en enero del 2020, donde se busca abordar la problemática del guión como sujeto literario y como asunto de la literatura a partir de diversos temas. El que hoy nos convoca es Actoralidad y Escritura, para el cual convocamos a la conversación a Carmen Madrid y a Guillermo Ríos, actores de formación y escritores de gran trayectoria en el ámbito audiovisual. Bienvenidos, les agradezco mucho que estén con nosotros en este momento tan interesante de nuestro momento actual. Pues no sé si quieran empezar con algún tipo de presentación mínima de sí mismo o dejamos las semblanzas para después y vamos empezando. Venga. Pues gracias, mi querida Itzat, por estar, la verdad, convocando a un tema que suele pasar, y mucho menos los guionistas que son actores. Somos como que los últimos de la fila en el prestigio de los literatos. Y me encanta que hayas convocado esta charla, creo que puede ser además muy interesante. Y bueno, con mi coleguísima en los dos bandos de actuación y de escritura, que es Memo Ríos, ¿no? Padrísimo, gracias. Igual, querida Itza, gracias por convocarnos. Espero que a partir de la experiencia, en mi caso, y no de la erudición, le podamos ser como referencia, como guía, como compartir experiencias con la gente del querido IMBA, al cual yo pertenecí por alguna ocasión y del cual me expulsaron hace muchos, muchos años. Yo soy actriz del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Escuela de Arte Teatral, así que también por ahí. Pues tú la traes, Itzia. Pues qué maravilla. Yo siento que efectivamente esto que decía Carmen y que pues, a la hora que te expulsaron lo entiendo muy bien, refiere al gran problema. Los actores siempre se ven incómodos en el tema literario, ¿no? Desde que son convocados por los directores de teatro, siempre hay una especie de abismo, ¿no? O sea, ahí vienen los actores. Pese a eso, uno escribe para actores. Entonces es muy interesante primero preguntarles cómo fue la recepción de las cuestiones literarias a nivel de lo que es una obra dramática y en el caso del audiovisual cuando llegaron al guión y tuvieron que adaptarlo a sus propias herramientas actorales. Y después, en ese inter de darse cuenta que está esta parte del actor, cómo empezó a nacer el cruce hacia quiero escribir. Entonces, no sé si Carmen quieras empezar contándonos un poquito y luego Guillermo hacemos también contigo ¿Cómo no? un feedback. Mira, para mí la escritura fue desde siempre y digamos que a la actuación caí
por azar y la escritura de toda la vida. Sin embargo, cuando yo me meto a la Escuela de Arte Teatral en Bellas Artes, para mí ya fue inevitable que la escritura y la actuación fuesen partes de un mismo cuerpo. Ya nunca más, después estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y al mismo tiempo estudiaba actuación. Y yo me fui formando como actriz y como escritora porque dentro del área de la comunicación lo único que me interesaba para mí era o periodismo, pero por toda la parte de investigación, o guión cinematográfico. Yo siempre sentí que eran parte de un solo cuerpo entrenado para ficcionar, ¿no? Para entrarle a la ficción, con herramientas donde además la escritura se volvía corporal. O sea, escribir es falso que es pura intelectualidad. O sea, la escritura te entra por el cuerpo de una manera muy especial. ¿Cómo me fui integrando al medio? Fue muy difícil. Fue súper difícil. De hecho, por ejemplo, yo he escrito muy poco para teatro. Yo siempre he escrito para medios audiovisuales, sobre todo para televisión. No me da vergüenza decirlo, porque además es muy vapuleado escribir. En mi época, pues no estaban todavía las series de Netflix, pero estuvimos trabajando casi 6 años en Capadocia. Memo estaba ahí, Memo es creador de Capadocia. Pero para entrar ahí y que como actriz te den una voz de autoridad, a la hora de la escritura es bien difícil. Pero así como a modo de anécdota, yo me acuerdo que yo estaba escribiendo Demasiado Corazón cuando yo entré a escribir junto con Alberto Barrera, que era el head writer de Demasiado Corazón. Y al mismo tiempo me quedé en un casting que estaba haciendo Toño Serrano para Mirada de Mujer y me quedé en un papel muy importante. Y cuando llegué, que yo estaba feliz, ¿no? Y me dijeron, no te vamos a dar ese personaje. Oye, pero me lo gané y Toño y no sé qué. Sí, pero no. Porque actrices hay un montón y escritoras casi nadie. Entonces vas a escribir. Entonces, pues la verdad, yo fui con mi productor en ese momento y le dije, mira, si quieres que yo escriba, voy a actuar. Y si no, pues ni una ni otra y perdemos los dos. Me bajaron de rango el personaje porque me dijeron, no vas a poder, porque además siempre tienen ese miedo, no vas a poder, es un paquete gigante, no vas a poder. Me bajaron el personaje, digamos que me quitaron importancia en el personaje, pero me dejaron actuar o me lo gané y seguí escribiendo. Y bueno, en la actualidad sigue siendo muy difícil que te crean que puedes escribir si es que eres actriz. Cuando estás actuando y te ven como escritora, dicen, wow, una actriz que escribe. Pero si eres escritora y eres actriz, es escritora, pero que se vaya a actuar. Hay como una cosa, y no sé si Memo estés de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo y yo creo que lo interesante, para no volverlo un muro de lamentos empezando por mí, porque siempre me he quejado de eso, es que hay de fondo en eso, que hay de fondo allá atrás. ¿Por qué en lo que podríamos llamar las industrias desarrolladas, esto es visto como un gran talento y muy, muy respetado, y aquí no? Entonces a mí me encantaría indagar, tengo mis teorías, ¿por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué sucede este como desprecio, este verte por encima del hombro si eres actor y quieres escribir? A mí me pasó que empezó en como actor y cuando quiero escribir me ven por encima del hombro y me dicen, ¿cómo ves? ¿Por qué quieres escribir? O sea, qué hueva. Y ya cuando me posiciono como escritor y quiero actuar, también te vuelven a ver por encima del hombro. No ven que había la posibilidad de complementar estas dos actividades, ¿no? De llegar al set y en un momento dado poder sumar
De hecho, por mucho tiempo, ahorita me imagino que por el furor que están causando las series, estamos entrando en esta cabeza, en este universo donde existen los showrunners. Y el showrunner básicamente es el que desarrolla la serie y, por lo tanto, casi el 90% de las veces el escritor, el que sabe cómo se desarrollan esos universos. Y sin embargo, por ejemplo, remitiéndonos a la época de Capadocia, en Capadocia estamos los escritores trabajando 2 años encerrados en el proyecto y en cuanto es una realidad y empieza la preproducción, entran los directores y nos desaparecen. Y entonces de repente los directores que tenían 1 mes o 2 meses o 3 meses de contacto con el producto hacían cambios que ellos no entendían que iban a tener consecuencias adelante. Y de repente había personajes que estaban basados y tú conocías y dibujabas perfectamente y tenías un perfil muy claro de ellos, como es el caso de mi abuelo, y cuando hacían el casting pues ni te preguntaban, ¿no? Y resultaba que el personaje que ponían o el actor que ponían era exactamente lo contrario. Ahora, más allá de Carmen Madrid y Guillermo Ríos quejándose, lo interesante para la industria sería saber por qué. Porque ahorita para esta plática me la pasé oyendo un podcast de Aaron Sorkin. Es maravilloso saber que un escuincle de 25 años escribe una obra de teatro que se llama Algunos Pocos, A Few Good Men, creo que se llama la película que luego hizo Tom Cruise y Jack Nicholson. Y en cuanto lo descubren, dicen, mira, aquí está este chango. Y a los 2 años siguientes está el presidente de CBS pidiéndole desayunos para que desarrolle Newsroom, y al año siguiente vienen los otros presidentes de los corporativos a pedirle por favor que desarrolle más. Y aquí no, aquí anotas goles y es como si no existieras, te desaparecen. Y sobre estas preguntas que yo me hacía, fíjate que, por ejemplo, alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, como Juan Viloro, es padrísimo cómo el tipo está en todo. El tipo tiene una columna en el Reforma, y yo estoy seguro que, pues, de los contenidos que haya desarrollado el querido Juan, pues no han sido vistos ni por la cuarta o quinta parte de los contenidos que nosotros hemos desarrollado. Y sin embargo, nosotros no estamos considerados como parte de la inteligencia, de la inteligencia creativa de ahí en este país. No somos personas tomadas en cuenta pues para preguntarnos qué pensamos sobre fenómenos, a pesar de que estamos creamos contenidos muy importantes. En el caso de lo que habla Carmen Capadocia, pues hasta la fecha creo que es el más visto de los contenidos que ha hecho HBO en México, y no sé si el más, pero es uno de los más vistos en Latinoamérica, y eso que ya lleva 12 o 13 años. Capadocia fue un buque que abrió y demostró que las cosas se podían hacer de otra manera, y al contrario de este Sorkin o de Mamet, que anotas un gol y te buscan para meter más goles, aquí de repente sientes como que te meten en la congeladora y ya no te toman mucho en cuenta. Fíjate que tomas justo un tema muy importante y que me da pie a una de las preguntas que nos hemos hecho para este ciclo, que es, ¿el guión es un medio, es una partitura, es un punto de partida o en sí mismo puede ser un fin? Desde su experiencia, ¿cómo viven el guión? Porque creo que ahí está el issue. Bueno, yo quisiera, no, bueno, vemos si me das chance. Mira, yo siento que nos ha tocado la transformación de la perspectiva del guión a lo largo de los últimos años, sobre todo. En tanto que lo más nuevo en el arte, porque yo sí considero que esto puede ser un arte, es justamente esto, es el arte más nuevo, desde el cine hasta la fecha, y después la integración de la televisión. Sí creo que la televisión puede llegar a ser artística, y es muy difícil y es una idea que puede sonar a, pero ¿cómo te atreves? Pues sí, no va a estar en las bellas artes, pero puede ser un arte. Siento que nos ha tocado, no a nosotros escritores de televisión nada más, sino a los escritores, híjole, hacer una gran batalla porque esto pueda penetrar. Es decir, yo me acuerdo, ¿no? Cuando salió a esta serie maravillosa de House of Cards, en una junta con los ejecutivos de TV Azteca y no sé qué. Y entonces me dice un ejecutivo de muy alto rango, me dice, ¿entonces qué, Carmen? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu House of Cards? Sí.
Ja, 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 ja. Los ejecutivos. Entonces, hoy, años después, nosotros los escritores seguimos aquí dando una batalla por defender nuestro oficio, profesionalizarlo, llegar a niveles profundos de comunicación, a tocar temas de veras interesantes, que ya se salgan de los tópicos de la mujer, de la cenicienta, del amor romántico, todo lo que queremos en cuanto a contenido, proponer. Yo creo que es el momento en que esas puertas están abiertas. Seguramente, hace 5 años, no. Todavía estaba, y ahorita con la pandemia y además cerraron y los productores cambiaron y todo se mueve, todo se mueve. Pero a tu pregunta de qué es un guión, es decir, ahorita estamos arrancando una serie, están empezando a grabarse, una cosa que se va a llamar Todo por Nada, y habíamos grabado antesito de la pandemia una cosa que se llamó Niñas Promedio, que es sobre embarazo en adolescentes y niñas prácticamente. Fue muy importante cómo el guión se fue convirtiendo de verdad. Cuando tú tienes una directora o un director, en este caso es Mafer Suárez, que me parece una chava padrísima, cuando puedes ir construyendo en la posibilidad real, porque ¿qué es un guión? Una cosa que se va a volver concreta, real, producible, actuable, manifestada, ¿sabes? Y cuando lo puedes construir con una directora y con un productor y con unos actrices y se va armando un material en equipo, surgen cosas preciosas, interesantes, y que no importa tanto, el dinero, que sí, es verdad, ¿no? Yo sí creo que el guión puede ser en sí misma una obra que lo puedes, si nos quitamos el prejuicio de que las acotaciones, por ejemplo, ¿no? Es que estás haciendo literatura. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí los productores, es que estás haciendo literatura con estas acotaciones? Y otros productores que nos decían, es que no dice nada. ¿De dónde nos vamos a agarrar para que los actores o los directores entendamos dónde está parado? ¿Cómo es la pared? ¿Dónde está la atmósfera, el espacio? Bueno, yo ahorita, a mis años de experiencia, para mí, acotar es francamente hacer literatura para medio audiovisual. Pero tú en la acotación, tú das el tono. Es más, puedes dirigir cámara desde la acotación sin tener que decir close-up, panorámica de... No, el lenguaje técnico, tú pones la imagen y tarde o temprano el director va a hacer su panorámica porque se lo pide la acotación que a lo mejor ni siquiera se da cuenta. Para mí, el guión sí es literatura. Los diálogos que dicen, los diálogos son la manera de que un guión sea ese y no otro y se vuelva especial, único y repetible. Y creo que pensarlo así te profesionaliza, te dignifica. El lugar no te lo tiene que dar el otro. A ver, esperar a que San Juan baje el dedo para que te reconozcan algo. No importa. Tú lo tienes que hacer desde ese lugar y creer absolutamente en eso. Y para mí eso es un guión. Queda poco que sumarle, está precioso. Pues nada más es que es un espacio de creación. Para mí el guión es un espacio de creación que se puede potenciar infinitamente. Pero nada más me quedaría para empezar con los diálogos. O sea, en el imaginario colectivo, los diálogos, tanto a veces de telenovelas, que pueden ser gloriosos, a veces de series. Ahorita creo que vivimos un boom de las series maravillosos. Yo tanto en comedia, veo Seinfeld, veo Friends, veo True Detective, veo The Wire, y los diálogos, la manera en que fluyen esos diálogos, y algo que puedo decir con plena felicidad. Y cuando estuvimos con el equipo de Capadocia, donde estaba Carmen, Laura Sosa, Leticia López y una compañera que no me acuerdo, es la pareja de Carlos Carrera, ¿cómo se llama? Silvia. Teníamos
teníamos momentos igual de gloriosos que tienen estas series que te estoy mencionando. Porque algo que yo he aprendido, cuando era actor, toda mi generación quería ser como Robert De Niro. Y entonces todos queríamos ser como Robert De Niro. Y nadie nos dijo que nadie iba a poder ser como Robert De Niro. Pero Robert De Niro tampoco iba a poder ser como yo del Multi, o como yo de la Portales, o como yo de la Santa María la Ribera. Y eso es lo importante. Cuando descubres a tu alrededor, si yo pudiera dialogar como habla la gente que he escuchado de Tepito, o sea, Mamet, Sorkin, todos me hacían los mandados. Son unos dioses creando imágenes, son unos dioses creando lenguaje, son unos dioses comunicando. Y entonces, claro que lo tiene. A esto tienes el plug en el audiovisual o en la narrativa que le sumas imagen y ya ganaste. Pero yo creo que si Shakespeare estuviera ahorita, el ser o no ser estaría en el canal de las estrellas. Son los de los que mejor pagan. Entonces, ahí estaría. Y en ese sentido, pues sí es arte. Y ahí también depende de qué tan en serio te lo tomes. Tenemos colegas que hacen chambas y a veces sabemos otros tarados que nos la tomamos más en serio. Cuando yo empiezo a escribir en telenovela, hice una telenovela que se llamaba Todo por Amor y tenía una parte policíaca y por lo general, no siempre, la cabeza, Ricardo García, un venezolano entrañable y generoso. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y yo actué en esa telenovela, Memo. Y yo también. Bueno, en esa telenovela a mí me tocaba la parte policíaca. Y entonces tuvimos el chance en Argos, nos abrió la posibilidad de que dentro de estructuras de lugares comunes nos íbamos más lejos. ¿Qué era irnos más lejos? De repente el maloso, el delincuente de la telenovela, me dieron chance de que yo explorara que había sido un halcón de los de Echeverría. Y entonces a partir de eso íbamos estructurando, íbamos recuperando historia de contemporánea del país y la íbamos empatando con productos entrañabilísimos para mí como El Padrino. Entonces, en lugar de decir qué flojera, tengo que hacer esto otra vez porque para hacer 170 capítulos tienes que repetir cosas, para mí era como meterme en el bolero de Ravel, era la posibilidad de hacer variaciones sobre el mismo tema de otra manera. Otra cosa que me enloquece de las telenovelas, de las cuales estoy orgullosísimo, me fascinan muchas cosas que he hecho, es que te dan la oportunidad de ejercer tu oficio, de hacer oficio, de picar piedra todos los días y además te pagan. Entonces, por ejemplo, alguna vez que nos preguntaban del éxito a Leticia López y a mí de no se aceptan devoluciones, bueno, aparte de los 1000 factores que conforman el éxito, como es la suerte, pues había el factor de que la señora López traía como 2000 horas de televisión, yo traía como 1000 y Eugenio Derbez tenía como 10,000. Detrás de ese producto lo que ves es oficio, muchísimo oficio, ¿no? Y ese oficio, como escritores, a mí me lo dio la televisión, lo cual nos permitió, creo, incursionar con suerte en esta serie que abrió HBO, que fue Capadocia, y en donde tengo una anécdota muy linda. Algún día, Luis Esparza, Luis, el de HBO, ¿cómo se llama? Sí, Luis Peraza. Luis Peraza, tipo entrañabilísimo, un caballero, un tipazo, Luis Peraza. Llegó y en la mesa habló de la posibilidad de que viniera, de que nos diera una plática o platicar con el autor de Los Soprano, lo cual a mí me emocionó profundamente. Y alguien en la mesa dijo, sí, que nos venga a enseñar. Y ahí yo salté. Digo, yo tengo que aprender absolutamente todo, pero desde esa postura de que él sí sabía y nosotros no sabíamos, yo dije, bueno, yo quiero ver que el señor, ojo, adoro Los Soprano con toda mi alma, me hubiera vuelto loco de haber conocido a este tipo, pero yo quiero ver a este tipo haciendo 150 capítulos de telenovela, la película y la serie. Y entonces platicamos, porque yo también tengo mucho que enseñarle a él. Y de acuerdo a nuestras condiciones, yo no creo que seamos menos, tampoco más, pero somos distintos. Y creo que eso es muy importante entenderlo, ¿no? En este momento, yo lo que pediría, y qué bueno, por ejemplo, ahorita que de este cambio que está hablando Madrid, se esté dando, en donde tenga más peso el escritor, creo que vamos a salir ganando todos, ¿no? Creo que va a salir ganando la industria, creo que van a salir ganando los jóvenes y
los americanos no le dan el lugar que le dan de gratis a los escritores, no es por buena gente. Se lo dan porque entienden perfectamente que son la base, es de donde nace este negocio. Sí, pues sí, Carmen, ¿vas a decir algo? Sí, justo de por qué un guión puede ser literatura o no serlo, ¿no? Creo que la escritura del guión está muy marcada por el tema de que tiene que ser algo vendible, súper comercial. Hagas cine, hagas televisión, el guión tiene así cargando la impronta de que además debe de ser algo comercial. Yo creo que, por ejemplo, la literatura, escribes una novela y entonces a lo mejor te arrancas en un año, puedes hacer tu investigación y vas escribiendo a tu timing, ¿no? Y de pronto ser guionista es lidiar mucho con el mercado, con la palabra de la venta y el rating y lo que le... Yo siento que esto a nosotros, los guionistas, nos ha entrenado a responder a una pregunta muy importante, que es comunicarte con el público de verdad, tocar al público. O sea, no estoy para nada demeritando las otras versiones. O sea, tú lees una novela como El doble de Dostoyevsky y wow, pero cuando lo ves hecho El Club de la Pelea, tiene aquí el tema de que esto tiene que ser muy comercial. Entonces es Brad Pitt y Edward Norton y la producción y y ahí es el arte de un guión, yo siento. Que tú puedes tener la novela de La levedad del ser y leerla en tus vacaciones, en tu recámara cuando llegas de trabajar. Pero cuando tú ves una película, cuando tú tienes que toda una obra, todo un sentido, toda una búsqueda de un mensaje de un escritor, y lo tienes que poner en un guión. Y además la persona que está viendo eso lo tiene que leer o, bueno, ver de principio a fin y no pararse de la butaca y además pagar por eso y estar ahí, es una demanda tremenda del mercado. Entonces, nosotros los guionistas tenemos esa perspectiva. Bueno, nos han entrenado así y a mí me parece muy buena. No porque todo se tenga que vender y volverse comercial, no. Porque responde a la pregunta de cómo te comunicas, cómo le comunicas al espectador y el espectador cómo te devuelve su comunicación si te mira o te abandona. Y siento que nuestra gran pelea ha sido por pensar y creer que el público jamás es estúpido. El tema de las demandas de la producción, y sobre todo para telenovelas, y sobre todo para las mujeres, es que son tontas y hay que darles al público lo que quieren, pan y circo, y lo mismo de siempre. Y te juro que hay una gran mayoría de escritores que están escribiendo las telenovelas, pero que en el fondo dicen a qué hora me van a dar chance de escribir algo diferente. Y en ese sentido, México, para responder un poco lo que está planteando Memo, nos hemos quedado como muy atrás, entre comillas, en la perspectiva de las historias, porque concebían los productores de televisión, sobre todo, que el público es tonto. Pero si tú escribes con la idea de que el público, perdóname, de tonto no tiene un pelo, y de lo que se trata es de comunicar algo, y de que el otro te devuelva su comunicación, te devuelva en su atención, es que es moverte de lugar. Es moverte de lugar cuando tú estás escribiendo. Y entonces, claro que vas a poder hacer escenas gloriosas con personajes profundos, en situaciones más complejas, pero la escuela del guión, del guionista, con el peso de que además tiene que ser comercial, nos ha obligado a comunicarnos con el público. Y yo creo que eso es una cosa que no debemos de perder. Tocas un tema súper interesante. El otro día estaba escuchando a una dramaturga que también es guionista, que se acaba de ganar el Sistema Nacional de Creadores, Itzel Lara, que decía una frase muy bonita. Decía, la distancia entre el guionista y los demás escritores es que los guionistas podemos todo, porque tenemos que hacerlo. Lo que nos piden lo tenemos que hacer y encontrar la forma.
Así Y de es. ahí me enlazo a otra pregunta para los dos. En este poder todo y en este cruzar los límites de la actualidad y pasar a la escritura y tener como que luchar con estos grandes fantasmas presentes que son la industria gringa detrás de nosotros, ¿qué es lo mexicano en ustedes? ¿Cómo se permea esta voz propia, no? Y en ese sentido, ¿qué herencias cargan de la literatura mexicana en su propia obra? Y de ahí un poco la idea de, ok, si te inspiraste, no sé, en Octavio Paz o en, no sé, en Macario o en lo que tú quieras, ¿cómo está esa distancia entre la alta cultura de la novela que te inspira y que cargas encima y tu paso y cómo lo devuelves a este medio narrativo tan aceptadamente popular como es la televisión? ¿Quieres contestar, No, Memo? no vas, Carmen. Ah. Bueno, es una pregunta súper interesante porque pues finalmente, ¿qué es la identidad? Exacto. ¿Y qué es en este mundo globalizado? Bueno, yo sí siento, y además Netflix fue muy inteligente y creo que se ha dado cuenta y HBO también, cuando te dicen el nicho del nicho del nicho y entre más nicho, mejor. O sea, eso es la identidad. Siento que es la singularidad, que es lo particular en este mundo general, global, de todos iguales, de todo este universo de iguales, zombies creados por las computadoras, no sé qué, millennials, lo que sea, que de todo eso es el tic que se distingue y que al mismo tiempo habla de todo lo demás, que se universaliza, ¿no? Y que Yo viene con siento, todo el background que traes. exacto, yo siento que México, o sea, México es una joya. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho dolor. Y donde hay dolor, hay drama. México está regado de heridas a todo nivel. Eh, por desgracia, ¿no? Pero para los escritores, al pueblo que vayas, a la ciudad que vayas, a la clase social que toques. Si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, bueno, en este país, por Dios, la infancia, donde toques y le escarbas tantito, y son cosas que desgraciadamente sí pasan en Latinoamérica, no pasan en Europa, no pasan en los países no sé qué, te va haciendo nicho del nicho del nicho del nicho México, donde estás. Creo que ni hay que buscarle ni enjardinarse tanto en la identidad, porque creo que sale solita, porque la identidad es intransferible. Es decir, te puedes ir a vivir a Estados Unidos, bueno, allá construyes tu identidad, pero tu identidad no puede ser una sola y sin cambiar. Tu identidad está siempre moviéndose en la batalla de la vida. Entonces yo creo que esta situación de lo mexicano, creo que solamente ponerse sin aspirar, como decía Memo hace ratito, de yo no sé, con mi complejo de inferioridad, y tú sí porque estás en Hollywood. Pues qué chingón que estás en Hollywood. Yo necesito escribir en el Estado de México. Y eso, nunca verlo, o sea, nunca verlo con complejo de inferioridad. México es un horizonte de historias porque hay mucho dolor y donde hay dolor hay drama. Y creo que nuestra obligación como guionistas, como escritores, es mirar ahí, pero mirar de verdad. Y luego, pues mirar el horror puede causarte mucha bronca. Pero incluso si tú ves Los Sopranos, pues está mirando el horror. Basta de qué lado estás y qué perspectiva tienes sobre un tema. Y ahí está la maravilla de ser autor. ¿Cómo lo miras? ¿Qué vale de un escritor? Su mirada única sobre un fenómeno. Y el observador cambia lo observado. Entonces según el narrador, es la cosa. Y yo siento que eso es una joya porque estamos en un lugar privilegiado en tanto fuentes perdón mis perros, de historias, de imágenes, de lenguaje, de formas de ver.
los mexicanos somos el retruécano del retruécano. Tenemos muchísimo para darle al mundo, ¿sabes? Lo veo así. Yo también, hay un bellísimo poema que voy a malcitar de José Emilio Pacheco que dice: yo no amo a mi patria, su fulgor abstracto me es inasible, pero daría mi vida por ciertas calles, ciertas esquinas, ciertos bosques, ciertos personajes de su historia. Nací en esta tierra. Yo, para ser preciso, soy del Multi, aunque llegué aquí a los 6 años. Pero explícale a la gente qué es eso del Multi. Coyoacán y Félix Cuevas. Les explico la parte técnica. Es un multifamiliar que tiene la gracia de haber sido el primer multifamiliar de América Latina. Fue construido por Mario Pani. De hecho, vivo en un departamento de firma. Y fue la primera obra de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados. Entonces yo, de aquí parto al mundo. De la alberca en donde me metió con mis calzones rimbros a los 6 años mi mamá, agarradito de la mano, para donde haya yo salido, y en esto soy corona de lágrimas. Yo me escapaba de la escuela para venirme a oír las telenovelas, las radionovelas. ¿Cuáles telenovelas? Entonces yo me dormitaba y ponía Una flor en el pantano, y ahí empezó mi formación sentimental. Entonces amo las telenovelas, amo el melodrama, amo el ejercicio del sentimiento. Sí, y de ahí, ¿qué es mi México? Mi México hoy, que es 2 de octubre, es a los 12 años recorrer estas calles y ver soldados, ir en el tren. Mi México es el Colonia del Valle, Coyoacán, que me llevaba a las calles de Palma, y yo iba a ver los elefantitos que le gustaban a mi maestra del CCH, y veía a ver cómo le volaba el dinero a mi mamá para poder comprar un elefantito para mi maestra que me gustaba tanto. Mi México es el fútbol, son los Pumas, es Borges Padilla. Mi México es lo que he trabajado, mis hijos, mis compañeros, ¿no? Y eso se revierte en mi trabajo necesariamente. Yo creo que una bendición que he tenido como creador, porque hasta hace poco decidí que el peor, el más malo, pero yo sí soy artista, cabrón. O sea, creo que en el oficio de escritor, creo en el oficio, pero artista sí soy. Diosito me dio una chispita ahí que me hizo artista. ¿En qué consiste esto? En tener unas orejotas y en asombrarme. Y lo que yo hago a través de mi trabajo es compartir mis asombros. Entender, por ejemplo, que nuestro trabajo, cuando hablamos de la mafia, no es nada más denunciar la corrupción de los políticos. Hasta ahí que se quede proceso. Eso les toca a los analistas políticos. A nosotros nos toca irnos al alma de la gente y a preguntarnos qué hay de ellos en nosotros y de nosotros en ellos. Cuestionar y meternos en esto que está tan sobado, pero es lo que hay de fondo, de entender la condición humana, de entender cómo nos enamoramos, por qué nos enamoramos. Y en estas circunstancias estamos viviendo qué posibilidades tenemos de sobrevivencia emocional, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita, si a mí me hablas que tuviera que meterme hace poco para Televisa, hicimos un trabajo que se vio truncado desgraciadamente, pero era meterte en el alma de lo del narco, no desde si tienen mucho dinero o poco dinero, sino en un momento dado, ¿qué ha pasado en tu formación? ¿Dónde naciste? Que matar a otro ser humano no tenga ningún problema. ¿No? ¿En qué momento llegamos a eso? ¿Tenemos redención o no tenemos redención? En un momento dado, cuando te echas el clavado, que hablaba de eso de una manera deliciosa ahorita, Carmen, del privilegio de ser actor y de echarte el clavado en el texto. O sea, si algo me cuesta mi trabajo en la vida es sentarme a escribir. Pero ya estando ahí, es una bendición, cabrón, es una droga, es un viaje maravilloso. Yo lo decía hace años de la manera más burda y más guarra del universo. Para mí, actuar era como hacer el amor. Dirigir era como parir. Y escribir es como masturbarse. Ahí te metes a donde quieras y como quieras. Oye, yo tengo otra versión de lo mismo. A ver, viene. El actor es el que va a la fiesta, pero Sí. el escritor, pues es el que prepara la fiesta. ¿Sí? O sea, está más light. Pero el escritor prepara la fiesta, pero sí lo invitan a la fiesta, cosa que con nosotros no sucede muy a menudo. Pero siempre el escritor además como, bueno, ahí ya vamos a contar chistes, pues no. Vamos, por ejemplo, nuestra Capadocia estuvo nominada 3 veces para los Emmys.
había fiesta en Nueva York para las nominaciones que tenía. Como mejor serie dramática, o sea, texto. Como mejor serie dramática, y nunca nos invitaron. Y yo entiendo que en un momento dado la producción no tenga para pagarte el avión, pero la posibilidad de decir, oye, si te pagas tu boleto o eso, puedes venir a la fiesta, y no éramos considerados parte de la fiesta. En ese sentido, creo que la industria se lo acaba de deber a la industria, no a los escritores, de entender por qué es importante. Yo he escrito personajes y recuerdo con mucho cariño, de repente los actores, no todos, generalizar es idiota, piensan que los personajes se escriben solos. Cuando estábamos en una productora por ahí, Madrid y yo, siempre que bajaba el rating, había junta para regañar a los escritores. Y siempre que subía el rating, había comidas para festejar a los actores. Entonces, si eso no te da el termómetro de que algo anda mal, pues está grueso. Cuando te digo, mientras por el otro lado cruzas el río y Shonda Rhimes, Sorkin, Mamet, son los dioses, son los que dicen por dónde y cómo, porque así le conviene al producto, ¿no? Pero volviendo a este juego maravilloso de escribir, creo que como actor tuve el privilegio de que este entrenamiento me permite, cuando escribo, llevar las escenas sin ningún pudor a espacios que a veces, la mayoría de mis colegas que solo tienen una formación académica de escritores no se lo permiten, porque tienen buen gusto. Y entonces de repente ya cuando entran al terreno medio melodramaticón, ya le meten el freno, le meten el buen gusto. Y como por ahí decía mi amigo Picasso, el buen gusto es el peor enemigo del arte, ¿no? Entonces, por ahí a veces uno la riega, pero ese placer de meterte, y luego también cuando tienes el placer de actuar, que en esa novela donde actuó Madrid, que tenía un personaje precioso, en Todo por Amor, que creo que es una telenovela muy sui generis, porque marcó cosas distintas. Del personaje era entrañable, era una drogadicta, ¿no? Que eras pareja del querido Roberto Sosa, y que harían una pareja que adoraba a todo el mundo. Allí estaba Ana de la Reguera, Plutarco Asa. Yo tenía posibilidad de hacer un personaje y fui muy, muy, muy feliz. Y lo que me gané al final de esto, que además nos fue muy bien en rating, y mi personaje, yo soy, como decían en mis tiempos, yo soy hijo natural. Entonces mi mamacita fue la única que me creció y mi papá casi nunca lo vi. Mi papá se llama Onésimo Ríos. Entonces le puse al comandante que yo hacía en la telenovela Onésimo Ríos para ver si me salía familia por ahí, porque es un nombre muy raro. Entonces fue un vehículo para eso, lo gocé mucho y al final lo que me gané cuando fue a llevar mi foto a esa productora a pedir más chamba, me dijeron, tú no vuelves a trabajar aquí como actor. Y yo creí que era broma y no, me lo decían en serio. Y entonces, bueno, también eso te dará el termómetro de cómo andan las cosas, por lo menos en mi caso, ¿no? Qué grave. Cuéntame de sus métodos de creación. Cuando escriben, ¿de qué se nutren? Ya hablaste un poquito de tu familia, ya hablamos de México, pero quizás hay métodos de investigación previa que ustedes con su formación actoral tienen, en especial, ¿no? Porque hablando con guionistas, pues cada guionista, dependiendo de su formación, entra al guión desde distintos lados. Investigan, ponen playlists, se van por el feeling, ejercen una estructura automática, la actúan previamente. ¿Cuál es el método de Carmen y cuál es el método de Guillermo? Ok, en mi caso, bueno, para empezar, yo siento que cada proyecto te demanda de diferentes cosas. A mí me fascina escribir cosas, sobre todo en los últimos años, muy que tienen que ver con temas que a esta sociedad le están doliendo, ¿no? Como esta serie que hicimos de Niñas Promedio, que era sobre embarazo adolescente, Todo por Nada ahorita va a ser sobre temas de adicción a las drogas, pero también estoy haciendo una serie sobre feminicidios, o sea, me gustan, me interesan los temas así. ¿Cómo le hago? Siento que, bueno, el guión, escribir un guión es una técnica, no es que baje la musa y te inspires. Bueno, si te inspiras, qué bueno, pero es toda una técnica. Y además no paras nunca de estudiar. Finalmente la condición humana nunca para de ser interpretada y el guionista es un intérprete más de la realidad, ¿no? Entonces, siento que debe haber, y esto creo que es muy importante,
Porque el guión tiene una estructura en sí misma, o debería tener cuando está bien escrito. Por ejemplo, el autor de Game of Thrones decía, tu propósito para escribir cada capítulo es llegar a tu escena 25. En la escena 25, todo debe de estar organizado y configurado para que cuando tú llegues a la escena 25, tus dos personajes que vas a enfrentar, es decir, tu protagonista y tu antagonista, o la situación antagónica que tiene que pasar el protagonista, tiene que ser lo más profundo del guión, lo más doloroso, esa escena del cruce del umbral, que después Joseph Campbell dice el tercer umbral, ese tercer acto, ¿no? Todo tiene una técnica. Y si tú, en Capadocia nosotros, muy intuitivamente, porque además se diseñó así, hicimos toda una estructura que llamábamos el Vía Crucis, el camino de, copiamos a Cristo con todo este tema del, ¿cómo se llama? La crucifixión, el Vía Cruz. Sí. Sí, pues, pero ¿cómo se llaman todos estos días? Ya no me acuerdo. Semana Santa. Las estaciones. Las estaciones. La tercera, Magdalena. Todo eso lo agarramos para hacer nuestros guiones. Finalmente, es lo que Joseph Campbell hace con El héroe de las 1000 máscaras, que es diseñar toda la trayectoria del héroe, ¿no? Pues eso hace un guionista. Tienes que tener una técnica de la cual tú romperás muchas reglas. Pero las mejores películas, todas las mejores películas y las mejores series, intuitivamente o no, los autores tarde o temprano se ciñen a una serie de cosas que la verdad como escritor tienes que conocer muy bien. Y bueno, te lleva muchos años estudiar, ¿no? Digo, un médico cirujano que decían, pues a ver, opéralo, pero si yo no estudié cirugía, pues ni modo, opéralo. Pues no, es lo mismo con un guión. A ver, escribe tú una historia sobre la mafia en los años 70 en Nueva York. Mande. O sea, tienes que estudiar, tienes que meterte, tienes que imbuirte en una historia. ¿Cómo le hago yo? Trato de buscar el sentido de esa historia que me voy a meter a escribir. ¿Dónde está la médula? ¿Dónde está el cuerpo de dolor? Para mí eso es básico. Después invento los personajes o investigo los personajes y hasta que no tenga el personaje, para mí los personajes son los que me llevan por la trama. Y después, la verdad es que sí busco, a ver, ¿cuál es el primer umbral? El segundo, el tercero, ¿a dónde voy en este viaje? ¿Dónde está mi antagonista? O sea, meto toda la técnica posible. Y creo que es mucho más fácil y es allanarte un poquito el camino, porque, ojo, las historias, no es que tú te adueñas de las historias. Las historias se adueñan de ti. Tú de repente ya no sabes y tú ya estás metida. Y ya estás soñando con eso. Y ya estás, oigan, momentito, shh, silencio. Tú ya estás adentro de esa ficción, metida en la vida. Entonces, esas ficciones que te van a ir a ti llevando y sacando de la hebra del laberinto de Ariadna, qué mejor que estés arropado con una técnica. Porque lo que vas a descubrir es un material inconsciente, es material sensible, es material que no conoces. ¿Es un viaje a lo desconocido? Sí. ¿Qué mejor que estés en una barca bien armada, que traigas casa de campaña, que traigas ruta, un mapa, una brújula, por lo menos, para que si te pierdes, sepas un poco dónde está el norte? Entonces sí, yo creo que hay que hacer un mapa estructural y luego dejarte ir. Eso hago. Yo trabajo por imágenes ahí y no tengo una formación, no tengo una formación académica para ser escritor, me ayudó mucho lo de ser actor, pero siempre trabajé por imágenes, siempre trabajo por intuición, de repente veo una imagen y la persigo, y veo una historia ahí, y de repente veo esta historia y le busco los finales, y me la empiezo a contar, me empiezo a contar la película.
me empieza a contar la película y por lo general si encuentro 10 puntos, 10 situaciones que me llevan al fin del que hablaba Carmen, y tengo estas 10 situaciones, ya si tengo los personajes, estos van desarrollando y una acción va llevándome a otra y una es consecuencia de otra y así voy trabajando. Cuando lo hago en equipo, por ejemplo, cuando le escaleteamos en equipo, que es ese ejercicio maravilloso de que tienes que sacar una escaleta al día para televisión, están mis 3 personas con las que lo último que hice, teníamos 3, 4 personas, y yo llevo con una imagen y la situación extrema a la que esos personajes que estoy trabajando pueden llegar. Y entonces busco cómo llegar a esas situaciones y me emociona mucho. Y ahí está la formación. Siempre tengo las referencias del cine. Ahorita que hablabas que es la mexicanidad, yo siempre he pensado, mi genética es zapoteca. Mi papá es zapoteco, mi mamá es zapoteca con quién sabe qué, con chino, ve tú a saber. Y yo soy igual, yo probablemente creativamente soy más hijo de Woody Allen y de Clint Eastwood que de la cultura zapoteca. Y eso es mexicano, pues a través de mí se vuelve mexicano, se filtra y se vuelve mexicano. Entonces en esta creatividad, por ejemplo, con la López, hay una anécdota muy bonita. Cuando empezamos a escribir No se aceptan devoluciones, escribimos a partir de una imagen. Y la imagen era un niño, que luego la cambiaron a una niña, que decía, no, papá, no, 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 no. Y trabajar con la López era una delicia porque éramos como de tenis. Ella me ponía la pelota ya y yo se la ponía adelante. Sí, esto creo que puede servirle a los jóvenes. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre una mesa creativa gringa y una mesa creativa mexicana? La mesa creativa gringa hace esto. Oye, ¿y si hacemos una serie de un güey que viene de un planeta y cae en Kansas? Sí, la sacan unos señores que son campesinos, va, y cuando crece puede ver a través de las paredes y puede volar. El otro no le dice, no, no se puede. Le dice, sí, y le ponemos unas mallitas azules. Va, güey, pero con capa roja, sí, y calzoncitos arriba, órale. Y le ponen los calzoncitos y vuela y se vuelve Zeus. Y se vuelve una franquicia y se vuelve algo que domina el mundo. Aquí tú te sientas en una mesa creativa y dices, oye, pues está el Tlaloc de Reforma y va pasando un chavo y le cae un rayo y entonces empieza a tener poderes y tiene que confrontar a la mafia rusa, pero este cabrón se mueve en el tiempo y te dicen que estás loco. Entonces con la López era una maravilla porque en lugar de decir no, era ponerte la pelota adelante y ponerte la pelota adelante. Y luego resultó que de donde estaban aventando este chamaco era de La Quebrada y la mexicanidad, ese producto que estoy hablando de un producto que tuvo el suceso comercial, que rompió todos estos paradigmas de que el cine mexicano no podía reunir más que cierto número de asistentes a la taquilla, viene de una anécdota personalísima y en ese sentido muy mexicana, que es mi divorcio. A los 13 años, cuando me divorcio, la mamá de mi hija, no, yo me divorcié antes, pero a los 13 años que tenía mi hija, llegó su mamá y después de ser papá de fin de semana, un día llegó con mi hija y me dijo, ahí está tu hija, güey. Y de repente me volví papá. Y de ahí nace la anécdota principal de No se aceptan devoluciones, de esa experiencia. Todo el mundo decía que era Kramer contra Kramer. Y no, parecía que nosotros no nos divorciábamos y parecía que nosotros no teníamos hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se abordaba. Entonces, esto de que habla esta Carmen, ahora estoy sintiendo la necesidad y es muy curioso porque estoy descubriendo, estoy leyendo mucho sobre teoría dramática, estoy descubriendo con mucho placer y con mucha risa que cosas que yo me sentí el descubridor allí estaban escritos. Y que si yo hubiera abierto el libro hace 20 años, no hubiera pasado por todo este proceso para entenderlas, pero son distintas maneras, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, hay muchas maneras de clavar un clavo. En ese sentido, también aterrizando en las necesidades que te pide el ser guionista de entregar a tiempos, de correr contra tiempos y de ser la base para esta industria. Yo a veces me peleaba y decía mucho que ¿qué fue primero? ¿Edipo o la poética? Y yo digo que primero escribieron Edipo, entonces luego llegó el querido Aristóteles y ya estructuró y acomodó pistas, pero siempre está esa chispa, ¿no? Esa chispa creativa e intuitiva, y si la reforzamos con lo que dice Madrid, pues yo creo que podemos tener un oficio muy sólido.
Muchas gracias. Toda esta historia del guión como asunto literario nos ha llevado a una discusión muy simpática, sobre todo con editores y con estudios académicos, que es que no hay material para estudiar al guión. O sea, existen las películas, pero no están los guiones. Muy pocas casas editoriales, apenas El Milagro, algunas en España, se han dado a la tarea de editar. Uno de los grandes estigmas de la literatura es que mientras no esté publicada y sea comprobablemente escrita, no es literatura. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué otras vías le encontrarían a sus propios guiones? Pongo el ejemplo de Francisco Hagenbeck, que es un escritor novelista, pero con una formación de dibujante de cómics, y que ha pasado de un lado a otro. Yo creo que esa ruta, digamos, si todos nos planteáramos como guionistas que mi guión tiene otras salidas, podríamos explorar 850 salidas distintas. Entonces, en las cosas que ustedes han escrito, ¿cuál dirías, esta debió de haber pasado por aquí? O he pensado que con este material se podría dar, no sé, se los pongo ahí para que me cuenten. Carmen, abre tu micrófono. Perdón, es que como... Ok. Sí. Ok. Siento que el guión efectivamente, como es algo que va a pasar a ser de otra manera, es decir, va a ser filmado, grabado, videado, etcétera. ¿De qué manera queda escrito un guión? Pues cuando se filma. O sea, es una mariposa, es el capullo, a nadie le importa. Lo que quieren ver es la mariposa y el guión está publicado cuando está filmado, cuando está realizado. Bueno, siento que eso a lo mejor podríamos decir, pues que el guión queda hecha la huella, efectivamente no radicalmente como literatura, sino como medio audiovisual. ¿De qué manera yo propondría que las cosas fueran? Yo creo que se pueden recuperar. Es decir, para eso tenemos la Sociedad General de Escritores, donde seguramente muchísimos guionistas tienen editados ahí o guardados ahí. Debe haber una biblioteca de guiones impresionante. Y en cuanto a México, en otros países, por ejemplo, ahorita ya le das, oye, la Biblia de Fargo, la serie, ¿no? Entonces, ¡prum!, aparece la Biblia de Stranger Things y ¡prum!, aparece. Y son unas cosas increíbles, porque además de cómo están escritas, te da todo el tono de la serie. ¿A qué voy con esto? Yo siento que debería fundarse un lugar donde las cosas que escribamos los guionistas tengan la difusión como documento escrito. Sí creo que no existe. Creo que hay una página que se llama Story, algo así en Instagram, que tú le das a la escena y aparece el guión, como fue escrito la escena, y después ves la misma escena, cómo quedó filmada. Me parece una página maravillosa. Porque además vas viendo, en la pantalla está así dividida, ¿no? Entonces vas viendo aquí la escena y va pasando así la escena escrita. Entonces, cuando el escritor la ve y entonces en la noche caminaba por entre la penumbra de no sé qué tanto y ves la imagen de el cuate en la penumbra, no sé qué, pues ¿cómo queda escrito el guión? Es las dos cosas. Es lo maravilloso del guión, que no es una cosa estática que ya quedó como estatua ahí para la eternidad. No, es justo esa mariposa que se echa a volar. Es algo muy romántico, sí, siento que es algo, una visión muy romántica, que sabes, en este mundo que necesitamos que las cosas estén ahí, ¿no? Como dicen, papelito habla. Pues sí, papelito habla para producir otras cosas. Entonces, esa cosa innacible a mí me fascina. Pero sí propondría una obligación, casi, de Museo de Cera, si quieres. El guión tendría que estar
a la mano y como así cuando Netflix vende la serie de tal, te manden el PDF del guión. O sea, se me daría maravilloso. Pero creo, sinceramente, que no es necesario. A lo mejor para los estudiantes y porque a mí me da mucha, cuando yo leo guiones, digo, a ver, ¿cómo resolvió esto, no? Y te pones a leer los guiones, a lo mejor sí pierde mucho como literatura en el sentido de que no vas a encontrar las descripciones maravillosas que encuentras en una novela. O sea, como una productora nos decía, cada vez que ustedes escriben y atacan los indios, en 3 palabras, una escena para producirla son millones de pesos o de dólares. Atacan los indios, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos indios? 5,000, 500, el vestuario de tantas personas y la locación y a ver, fílmala y toma 1, toma 2, toma 3. Olvídalo. Cuando tú escribes atacan los indios, yo me voy al hoyo. Entonces, sí. Todo lo que tienes que considerar para escribir un guión, a la mera hora es lo que se ve. Pero eso no puede estar escrito. Tú no puedes escribir. Yo quería escribir Atacan los indios, pero como la productora es Canal 11 y no tienen un peso, pues ¿qué crees? Están jugando futbolito. No. Claro. Ok. ¿Qué opinas, Memu? ¿Ves publicados tus guiones? No, me encantaría que los publicaran. De hecho, yo creo que guiones como el de No se aceptan devoluciones se deberían de publicar para darle un seguimiento y un entendimiento de que si esto funcionó en taquilla o no funcionó en taquilla. Yo sí creo que se deben de publicar, sobre todo como referencia, para quien le interese ver cuál ha sido el proceso de llevarlo de la página a la pantalla, cuando tienes la fortuna de que esto pase. Salidas, muchas. Yo tengo un guión maravilloso que por X o Y razón no se ha hecho, lo tengo desde hace 20 años, se llama La Última Dejada, y he buscado la opción nada más que no se ha conjugado, no le he empujado lo suficiente para hacerlo cómic. Me encantaría encontrarle una salida haciendo cómic. Ahorita mi siguiente proyecto, que lo voy a decir y no se va a hacer, pero bueno, mi siguiente proyecto, si ahorita no se aterrizan un par de cosas que tengo ahí, tengo una novela. Y quiero sentarme, ahorita puedo darme el lujo de sentarme un año a escribir una novela y sin presiones, sin que me digan cómo, y me gusta mucho el tema, me gusta mucho por dónde la puedo llevar, la tengo muy clara, nada más estoy esperando que me digan de un guión si se va a hacer o no se va a hacer, pero si no, yo sacaría por el lado de la literatura eso. Ahora, yo creo que el oficio de guionista me puede servir para incursionar en otro medio maravilloso como es la novela. Pero pues lo están haciendo con mucho éxito gentes que lo han hecho paralelamente, como Memo Arriaga, ¿no? Que acaba de ganar el Alfaguara, el querido Memo, con Salvar el Fuego, creo que se llama su novela. Y yo acabo de leer su novela El Salvaje y ves toda su influencia del cine y su formación audiovisual, se la ves puesta ahí en la novela. Y yo creo que cada vez hay más novelistas que han nacido en ese género, en donde les ves haciendo guiños y saltando en sus páginas, háganme la serie, por favor. Y yo creo que es un buen medio, porque incluso ya han comprado algunos productos para hacerlos series. Esas son las salidas que yo vería. Pues sí, de acuerdo. Yo creo que también es una cuestión que está necesitando la generación, ¿no? En el momento en que hay una cuestión digital, en el momento en que justo se quiere revisar el pasado del audiovisual, se encuentra una gran carencia de fuentes y sí hay como una necesidad de que demos el salto los guionistas, ¿no? A estas plataformas digitales a través de la presencia de los guiones como obras literarias. Hay algo que yo quisiera decir, insisto, sobre todo para que no se vuelva queja de lamentos de Guillermo Ríos, que creo que este muro de los lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar esto? Creo que necesitamos fortalecer, más allá de una persona que hace public relations maravillosamente como Madrid, ¿por qué necesitamos fortalecer la relación? Ahorita te digo por qué lo dije. La relación escritores, directores, productores y actores. ¿Por qué lo necesitamos?
¿Por qué sí sería importante que cada vez que una figura nacional gana su premio como mejor actriz, mejor actor o mejor director, hagan como le hace Tom Hanks o como le hace Brad Pitt? Gracias al escritor. Gracias al escritor. Es lo primero que hacen. Y aquí no pasa. Aquí literalmente yo tengo personas a las que mis personajes, conozco actores o actrices, seguro estás en el mismo caso, a la que mis personajes les han cambiado la vida. Les han cambiado la vida para súper bien, ¿sí? Y no saben quién se los escribió o no les importa. Y eso, a más allá de que, ay, pobrecito del escritor que no lo pelaron, híjole, eso rompe. Cuando el director hace a un lado al escritor, rompe. Es tan rico ver cómo los productos exitosos, independientemente de que después de que se hayan peleado Memo Arriaga e Iñárritu, veías que cuando Amores Perros y sus 2 o 3 primeras películas, Iñárritu anota el gol y se jala a su escritor. Y ahí está Memo y se pelean y están juntos. Y aquí no dan ese chance y pierden. Y pierden porque, más allá de lo que puedan creer, al que más le importa que el escritor que dirige mis proyectos sea el mejor del mundo es a mí. A mí. O sea, he corrido con poca fortuna que cuando me han filmado alguna película, el director me hace un lado en lugar de permitirme estar a su lado y decirle cómo te ayudo, cómo te apoyo. Mira, aquí está pasando esto por esto y por esto otro. Y lo mismo con los actores, ¿sí? De esos de los actores he tenido pocas excepciones, pero muy afortunadas. Por ejemplo, una persona que cuando iba a actuar un personaje que yo escribí, se acercaba y me preguntaba, oye, ¿qué música oye? Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿cómo se mueve hacia acá? Era de Mian Bichir. Por algo de Mian Bichir es de Mian Bichir. Alguien que venía aquí a mi departamento a platicar cuando el Señor de los Cielos era Rafa Maya. Rafa Maya me decía, oye, ¿y cómo lo ves? ¿Y cómo lo percibes? ¿Y te parece bien que aporte esto? Y para mí como escritor era increíble verlo porque de repente mi personaje, que se apellida como mi nieta y que se llama como el Aurelio de Gabriel García Márquez, tenía una cara y me contaba anécdotas y anécdotas que yo quería contar. Por ejemplo, tengo una anécdota bellísima de Rafa Maya en que dice que su papá era policía de caminos y estaba construyendo su casa. Pero entonces, como construía su casa, era con albañiles eventuales y la iba haciendo poco a poco. Entonces iba cambiando de albañiles la construcción, con lo cual le quedó una casa chueca. La casa del papá de Rafa era una casa chueca. Entonces, la historia que había detrás de esta historia era maravillosa. Y entonces nos juntábamos y crecíamos y volábamos juntos. Alguna vez... para un personaje de Capadocia, La López y yo escribimos unos monólogos divinos, divinos. Y la actriz, que no viene al caso dar el nombre porque no se trata de personas, es un problema endémico que tiene nuestra industria. No es de que fulanito es malo y por eso no le da gracias a los escritores. Es endémico, lo dan por hecho, no lo hemos profundizado. Esa actriz, cuando acabamos esos monólogos, le pusimos al final La López y yo en la mesa de trabajo de escritores, y aquí la actriz le invita a un viaje a Hawái a los escritores porque esto está maravilloso. Y en efecto, ese personaje se volvió icónico y creció y voló. Y esa actriz ni buenos días nos decía. Se podía cruzar contigo y ni te pelaba. Y te digo, no es ella ni que sea mala, sino es endémico ese problema, y creo que es importante para todos que eso cambie, ¿no? Que haya un reconocimiento de lo que hace un escritor de guiones, un escritor de cine, un escritor de televisión, para que todos crezcamos y volamos. Yo afortunadamente... Y más allá de eso, para la comunidad literaria también y para los lectores espectadores, que son muchos, ¿sabes? Porque también cuando eres espectador estás leyendo una historia de alguien, ¿no? Y la última anécdota que tengo, que ni siquiera es mío, es muy bonita. Por ahí La López escribió una telenovela que se llama Las Aparicio. Y entonces cuando escribió Las Aparicio, pues tú sabes que fue un éxito y que se generaron personajes que realmente entraron al imaginario colectivo nacional. Y algún día, pasado pocos meses, creo que había terminado la telenovela, una de las actrices de esta novela estaba haciendo teatro. Y cuando yo veo sus entrevistas y la oigo hablar en el radio,
hablaba con un gran entusiasmo del dramaturgo norteamericano al cual iba a interpretar. Ese entusiasmo jamás lo escuché hablando de la escritora que le había cambiado la vida, que era mexicana. Y creo, insisto, que eso es importante darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de que necesitamos fortalecernos, integrarnos. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo. Nos quedan 10 minutitos como para seguir platicando. Pues en esto que está diciendo Memo, que me parece súper importante, mira, yo creo que cualquier problema, trátese del que se trate, si no se visibiliza, si no se ve, no hay manera de reconocerlo. Uh-huh. Y creo que escribir es pues eso, no hay nada si al principio no hay algo escrito. Es decir, no se puede improvisar en una filmación. Si improvisas, bueno, no es que no se improvise, pero no se puede partir de la improvisación para crear un proyecto audiovisual. Es imprescindible. Es o hay historia o no hay nada. Es así de fácil. Pero no es el ego tan fuerte de las personas que estamos metidas en esta industria que ese hijo que pare el escritor al principio, pues es a ver quién se lo roba primero. Y desde esa visión tan egoísta, porque sí siento que es eso, pues es muy fácil corromper a lo que tú has creado. Yo siento que como actores es muy... No puedes verlo de una manera tan desapegada, decir, pues esta historia yo la hago y como si fuera un bolillo más la tiro, ¿no? Finalmente nace de ti, es tu idea, es tu percepción del mundo. Y no quiere decir que todos se tengan que sumar a la misma, porque trabajamos en un medio que de lo que se trata es de sumar. O sea, la cantidad de personas que trabajan en una filmación, ¿qué? ¿100? No sé, muchas. 150 en la televisión, no sé, dependiendo, ¿no? Pero cuando tú escribiste algo y vas a la filmación o a la grabación y estás escuchando lo que tú escribiste y ves cómo el actor se debate para provocar la misma atmósfera y el director donde pone la cámara y todo, dices, qué fácil, yo me lo imaginé y de pronto está ahí. Y quiero insistir en esta idea de que el guión es un medio para manifestar, para concretar algo que ya está ahí, en la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra menciona a algo que no existe. Es decir, tú dices árbol y el árbol no aparece. Bueno, el guionista dice árbol y el árbol aparece. El guión es lo único de la literatura que hace magia, que cuando dice hágase, se hace. En la literatura, cuando dices hágase, ¿qué crees? Se hace, pero en tu imaginación. Es decir, no se hace. Se queda en el terreno de lo simbólico muy fuerte. Y el guión, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, si no se ve eso, si no se ve el poder de hágase la luz y que la luz se haga, no quiere decir que nos endiosen, no. Pero que se reconozca esta importancia justo para trabajar en equipo. Para trabajar, yo también, ¿cuántas veces no he escrito cosas donde digo, sería maravilloso una reunión con actores porque entonces les podemos decir qué tal y tal? ¿Qué crees? No. ¿Cómo? No puede venir. ¿Por qué? Porque va a venir el director. Pero el director no sabe, no escribió todos estos personajes. Sí, pero no, es una cuestión de ego, de poder, es una relación de poder. Y después el productor es el que va a Nueva York, y sí, pues es el que va a los festivales y tú te quedas viendo en internet, ¿no? Porque, pues porque se fue a Cannes, ¿no? Qué chingo. Bueno, qué padre, pero se tiene que ver, sí se tiene que ver. Muy importante.
Esa es la idea. Porque todos vamos a ganar. Todos vamos a ganar y se tiene que ver también en los salarios. Y se tiene que ver por qué cuesta eso. Y se tiene que ver que si la estrella no tiene ese formato para volar, por ejemplo, Thalía, para llevarlo al terreno de las telenovelas. Thalía hace gol y gol y gol porque tiene un escritor atrás. Y de repente hay productos en los que está Thalía y pues no funciona, ¿no? Y somos un equipo. Yo tengo clarísimo que no se aceptan devoluciones. No hubiera volado como voló sin una figura del peso de Derbez y sin una productora del peso de Mónica Lozano. Pero hasta ahorita ninguno de ellos dos solos ha podido alcanzar lo que si alcanzamos juntos con No se aceptan devoluciones. Entonces yo creo que eso dice algo, ¿no? Eso dice algo de los escritores, de las historias. Y pues se trata de eso, de que volemos. Estamos viviendo la época de oro de las series. Es deslumbrante lo que está pasando allá afuera. Y yo creo que ahorita nos podemos subir al tren sin volvernos copias, sin perder esta identidad, pero tampoco desechando todo lo que nos están enseñando que tiene como posibilidad el medio. Y ahí está. Y nada más para cerrar, y yo insisto por ahí, no sé si vayan a acabar pronto o no las telenovelas, a los jóvenes que quieran escribir, les ofrezcan un trabajo de telenovelas, no las miren con desprecio. Las escenas son tan buenas o tan malas como ellas lo quieran hacer. Yo siempre jugaba con una imagen que es cierta. Corona de Lágrimas es El Padrino. No más que en lugar de que sea doña Prudencia Grifel es don Corleone. Son los 3 hijos o los 4 hijos. Los hijos tienen exactamente la misma función en El Padrino que en Corona de Lágrimas. Cambia el tono y esa telenovela es la oportunidad de que vean su trabajo 5, 3, 2 millones, 1 millón de personas todos los días. Eso es un regalo totototote. Y ustedes van a tocar la vida de alguno de ellos. Cuando hice mi película Perras, que tuve la fortuna de dirigir, me acordaba mucho que de niño yo conozco a Rachmaninoff y conozco a Bach por Calimán. Había alguien por ahí que tenía el buen gusto de poner esa música atrás y a tarados como a mí me cambiaron la vida, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura de aventuras, yo tenía la posibilidad también de que Calimán me hablara de Zanzíbar y me hablara de otros universos y me planteara nuevas maneras de ver el mundo. Y creo que en las telenovelas o a veces en Las Rosas de Guadalupe, si aprovechamos en la oportunidad, son una ventana grandiosa y muy rica para expresarnos. Pues muchísimas gracias por todo este amplio panorama. Pues ya lo editaré, ya veremos qué se puede hacer. Carmen, me hace falta tu semblanza. Esa sí, mándamela, ¿no? Para que no me la invente. Te la mando sin falta. Bueno. Y ahorita el completo lo subo al YouTube, les mando el link, ¿no? Y el editado yo creo que sale, bueno, tiene que pasar por varias revisiones y va a terminar siendo máximo de unos 20 minutos. Y hay muchos highlights, entonces lo que voy a hacer es como agarrar estas mismas preguntas, ponerlas en cortinilla negra y highlightear, ¿no? Para que estemos más rápidos. Highlightear, el lenguaje coloquial es ponerlo más chido. Exacto. Es agarrar los bullets, o sea, las frases buenas que todos sacaron, ¿no? Y ponerle el contexto en el cartón. O sea, esta frase del Calimán se está refiriendo a tus influencias, por ejemplo, ¿no? O el guión es una mariposa, la importancia del guión, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Por ahí va. Es una poca madre. Sí, pues a ver qué sale, ahí les cuento. Si me hace falta algo, los vuelvo a contactar, pero yo creo que ahí estamos, ¿eh? Seguro, ¿eh? Puestísima, me encantó. Muchas gracias. Abrazote, cuídense. Igual, estamos en contacto. Chao. Sí, gracias.